Buenas noches, profesor y compañeros. En esta noche nos corresponde darles a conocer todo el contenido de la reforma agraria que hemos elaborado en medio de la pandemia COVID-19. Esta reforma agraria fue elaborada para efectos de la seguridad alimentaria del país, como consecuencia de la pandemia COVID-19, y se establecieron además otras disposiciones. Ella consta de 6 capítulos. El capítulo número 1 vamos a tratar sobre las generalidades. El capítulo número 2 hablaremos sobre la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sector agrícola. Capítulo 3, desarrollo territorial rural. El capítulo 4 comprende todo lo referente a la incorporación de la agricultura familiar. El capítulo 5 comprende las condiciones y mecanismos para la erradicación del hambre. Y estaremos hablando de otras disposiciones. Además, expondremos los motivos con su respectiva justificación y la normatividad que fue utilizada para esta reforma agraria. Empezaremos entonces hablando sobre el capítulo 1, generalidades. Este capítulo número 1 tiene los siguientes artículos. Artículo 1, el objeto. El objeto de la presente ley es implementar una reforma agraria con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria del país a través del desarrollo territorial rural, la incorporación de la agricultura familiar, la creación de condiciones y mecanismos para la erradicación del hambre y la sostenibilidad, y además el equilibrio financiero del sector agrícola. Artículo 2. Ámbito de la ley. La presente ley regula la forma en que el Estado organiza, dirige y coordina las herramientas para mantener la seguridad alimentaria en el territorio nacional. Por tanto, aplica a toda la comunidad campesina, entidades públicas, privadas y mixtas, agentes y demás instituciones que intervengan de manera directa o indirecta en la producción agrícola. Artículo 3. Principios. Incorpórese a esta ley los siguientes principios. Primero, oportunidad. Busca garantizar la participación o inclusión de todos los agricultores llamados en su actividad obrera a sembrar, producir y distribuir sus alimentos. Eficacia. Supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados en esta normatividad. Tercero, unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la siembra, producción y distribución de los alimentos ante la pandemia del COVID-19. Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan el sector agrario, la capacidad económica y en general las condiciones de sostenibilidad de toda la población. Para este efecto, cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus necesidades. Dignidad humana. A quien cobije las disposiciones de la presente ley será tratado con el respeto debido a la dignidad humana inherente al ser humano. Autonomía. Cada persona posee el derecho irrenunciable a determinar y conducir su vida por sí mismo, y no se le puede privar de vivir una vida plena y autodeterminada. Por lo tanto, no se podrá determinar a un campesino a cambiar su profesión u oficio. Autonomía territorial. Que se conceda a las entidades territoriales, entendido como la capacidad de gestionar sus actividades en aras a cumplir con los fines del Estado, y que se deriva del principio de descentralización. No es absoluto y encuentra su límite en el principio de la República Unitaria. Planeación. Aborda desde la financiación, capacitación a todo agente agrario, sea público o privado, así como a la parte operativa, parte básica del sistema agrario, sean estos campesinos y demás personas con conocimiento en labores de este segmento
de la economía. Comercialización e inclusión. La distribución de los productos soportando los estrictos controles que en materia sanitaria se trata en la gran posibilidad de que los productos se den a las cadenas de distribución y comercialización, puesto que siempre se permita dar cobertura a toda la extensión del territorio nacional. Soberanía alimentaria. Es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados producidos a través de métodos sostenibles y saludables. Este principio consiste en a. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a toda la población de un país. B. Garantizar el acceso de los trabajadores rurales a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. C. Promover la participación de los productores y consumidores en la definición de las políticas agrarias, especialmente en lo que se refiere a la generación de alimentos que permitan decidir qué consumir. D. Reconocer y alentar los derechos de los trabajadores rurales en la producción agrícola y en la alimentación. 10º principio, solidaridad. Es preciso destacar que Colombia, como Estado social de derecho que ha sido constituido, fundamenta varias de sus disposiciones normativas bajo la cobertura de un amplio principio, como es el de la solidaridad. Como muestra de ello, encontramos definido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política que Colombia está fundamentada en la solidaridad de todos aquellos quienes la integran. Y de igual modo, en su artículo 95, numeral 2, se habla de una manera más precisa de este como un deber de todo ciudadano, ya sea nacional o extranjero, de obrar y responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. 11º principio, igualdad. La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del reconocimiento de la persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales, comunes a todo el género humano, que le confiere dignidad en sí misma, con independencia de factores accidentales, lo que implica proscripción de toda forma discriminatoria, sea ella negativa o positiva, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, así como en la creación, definición y aplicación de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Capítulo 2. Sostenibilidad y equilibrio financiero del sector agrícola. Artículo 4. Crear un órgano temporal adscrito al Ministerio de Agricultura, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, con sede en cada departamento del país, que tendrá como funciones las estipuladas en el siguiente artículo. Artículo 5. Funciones. Son funciones del órgano temporal. A. Servir de canal de comunicación temporal eficaz entre el gobierno nacional, departamental y local con las personas situadas en la zona rural del país. B. Realizar los estudios necesarios que permitan determinar las falencias que la crisis de salud pública ha generado en la zona rural del país. C. Crear propuestas que se dirigirán al Ministerio de Agricultura para que puedan ser tenidas en cuenta como solución efectiva. D. Brindar acompañamiento material al sector campesinado que haga uso de este órgano. Artículo 6. Asignación de subsidios. Asignar subsidios a los campesinos pequeños, medianos y grandes productores que a consecuencia de la pandemia del COVID-19 se han visto afectados ambiental y económicamente, con el fin de que puedan sostener sus cosechas e ingresos económicos. Parágrafo. Los subsidios a otorgar podrán ser en su totalidad en ayuda monetaria o según la necesidad del productor. Podrán dividirse porcentualmente en ayuda monetaria y provisión de insumos, semillas, abonos, entre otros. Artículo 7. Dar prioridad a los productos de los campesinos de cada región y que se han visto afectados por la pandemia, para que sus productos sean incluidos en las ayudas alimentarias que ofrece el Estado a las familias de escasos recursos. Artículo 8. Proveer nuevas formas de comercialización de los productos. Crear alianzas con empresas de transformación de materia prima para que aquellos productos perecedores a corto plazo que no pueden ser vendidos en el mercado sean comprados y aprovechados por esta para la creación de nuevos productos. Artículo 9. Transferencia de recursos y líneas de crédito.
Las transferencias de recursos se fijarán por periodos anuales fijos, estableciendo como inicio un mes antes de la preparación de cada cultivo, atendiendo a las condiciones especiales de los mismos. Las líneas de crédito se establecerán adecuando la viabilidad de acuerdos financieros con distintas entidades bancarias, donde garantice unos intereses bajos y una opción de pago accesible a las condiciones del tipo de cultivo, tiempo de duración, entre las demás necesarias. Artículo 10. Crear un Fondo Nacional de Ahorro para los campesinos. Para esos campesinos que tengan un proyecto sólido acerca de conformar una microempresa que abastezca directamente las zonas donde se imposibilita aún más la función de distribución de los víveres alimenticios y producto de sus labores agrícolas. Ordénese la creación del Fondo Colombiano, el cual tendrá las funciones de garantizar el acceso, salvaguardar y suplir las necesidades de los sujetos agrarios y de los campesinos que trabajan la tierra por medio del cumplimiento de la política pública, de asignación de los subsidios y adquisición de crédito. Artículo 11. Promover el desarrollo agroindustrial del país, apoyando la creación de cadenas agroindustriales, aportando la manufactura necesaria para que los pequeños empresarios afronten la crisis económica a raíz de la pandemia. Artículo 12. Economía agricultora. Permitir los cultivos que están dentro de un plan maestro para optimizar los recursos de los campesinos y de nuestro país. Capítulo 3. Desarrollo territorial rural. Artículo 13. Infraestructura, desarrollo rural y estímulo competitivo. Se organizará con las distintas entidades territoriales, a través de las autoridades de los distintos municipios, la implementación de vías de accesibilidad para el traslado de productos agrícolas de la manera más eficiente y segura. Artículo 14. Generar más vías de acceso a las zonas de producción. Construir nuevas vías terrestres a las zonas de producción de difícil acceso para que puedan extraerse los productos allí cultivados y de esta manera los campesinos puedan ofertar sus cosechas. Artículo 15. Garantizar una vivienda digna en la que el campo sea incluido dentro de los programas de ordenamiento territorial para lograr un crecimiento ordenado y controlado de las viviendas de campo. Artículo 16. Mejorar las vías de comunicación ya existentes, para que éstas permitan el pleno relacionamiento entre el sector urbano y el rural, que facilite el intercambio de productos agropecuarios. Artículo 17. Valoración y distribución de la tierra productiva. En términos de equidad, esto implicaría determinar por zonas qué fortalezas tiene cada área productiva, desde su destinación productiva como a las personas con capacidad para laborar. Dotación de tierras encaminadas a eliminar, corregir y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural que hoy están en cabeza de grandes terratenientes, con el fin de mejorar las condiciones productivas de los procesos de producción agropecuaria. Estimular la participación equitativa de las mujeres y hombres sin empleo en el desarrollo de planes, programas y proyectos de fomento agrícola, propiciando la concertación necesaria para lograr el bienestar y su efectiva vinculación al desarrollo del sector rural. Artículo 18. Reinversión. Determinar el correcto uso de los recursos, no solamente en capital, sino en la tecnología, talento humano y financiamiento de la nación para el apoyo de los pequeños productores del país. Artículo 19. Fortalecer las iniciativas y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras y demás minorías étnicas, encaminadas a recuperar, restaurar, restablecer y conservar los sistemas propios de adecuación de tierras para brindar un mejor desarrollo y producción de las mismas. Artículo 20. Desarrollo rural. Con el fin de reducir la pobreza rural, se implementará una transformación productiva, tendiente a articular la sustentabilidad de la economía del territorio con mercados dinámicos, lo que supone también el cambio de los patrones de empleo y producción de un espacio rural determinado. Asimismo, determinar inversiones para apoyar el proceso productivo agrícola y establecer servicios técnicos y sociales para expandir la infraestructura física y social. Artículo 21. Desarrollo de tierras. El Estado garantizará a los campesinos productores de alimentos fácil acceso a la adquisición de tierras para que estos puedan llegar a ser más productivos en sus cultivos y la venta de los mismos. Artículo 22. Reordenamiento territorial. Otorgar a los campesinos productores que tienen problemas con sus tierras los siguientes beneficios: calidad de terreno y región viable de ubicación de tierras. Artículo 23. Por consecuencia de las afectaciones que ha sufrido el medio ambiente colombiano,
siendo los campesinos los principales afectados por el deterioro de sus ríos y fuentes hídricas esenciales para el desarrollo de la vida agraria, el Estado colombiano debe garantizar las herramientas y la formación técnica, industrial, para crear sistemas de distribución hídricas que ayuden a la producción de alimentos y al ahorro del mismo. Artículo 24. En los predios donde se imposibilite garantizar el acceso de agua, se debe invertir en herramientas que permitan el abastecimiento de agua a los campesinos para sus cultivos, cuyas herramientas pueden ser sistema de riego por turbinas hídricas, sistema de riego por drones, o todos aquellos que las nuevas herramientas tecnológicas permitan. Capítulo 4. Incorporación de agricultura familiar. Artículo 25. Garantizar a familias campesinas el acceso a la tierra y al sector agrícola a través del reconocimiento de la titularidad de tierras con justo título de las mismas por medio del proceso expedito y de la adjudicación por parte del gobierno en aras de fomentar el desarrollo económico, previo estudio de los predios aptos para esta destinación. Parágrafo. Lo anteriormente mencionado se ejecutará sin desconocimiento o deterioro al derecho de propiedad privada contemplado en artículo 58 de la Constitución Política. Artículo 26. Educación dual y pertinente. Implementar en las familias campesinas la formación dual, basada en el trabajo práctico. Artículo 27. Estructurar a través de los Ministerios de Agricultura y Comercio y de las comunidades indígenas un plan de apoyo para los productores y trabajadores mayores de 60 años, quienes por su edad son especialmente vulnerables ante los efectos del coronavirus. Artículo 28. Eliminar por completo el analfabetismo de las familias que habitan los campos colombianos a través de una política educativa que garantice plenamente el acceso de los jóvenes a la educación básica, así como la posibilidad de realizar estudios tecnológicos o profesionales. Capítulo 5. Condiciones y mecanismos para la erradicación del hambre. Artículo 29. Crear una mesa de coordinación para el abastecimiento y seguridad alimentaria a niveles departamentales, dirigidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la producción de las semillas nativas, frutas y verduras para el intercambio productor. Artículo 30. Funciones. La mesa de coordinación para el abastecimiento tendrá las siguientes funciones. A. Planear y ejecutar acciones encaminadas a garantizar la producción de alimentos perecederos como frutas y verduras. B. Realizar esquemas de conectividad local de redes y producción entre los diferentes departamentos del país para mitigar un eventual desabastecimiento. C. Establecer condiciones logísticas y de seguridad sanitaria para la producción y distribución de productos agrícolas. D. Formular un plan de abastecimiento en tiempo de estado de emergencia de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. E. Implementar lógicas de abastecimiento dependientes para suplir demandas internas en cada departamento, para aumentar la producción agrícola y disminuir la importación de productos colombianos. F. Coordinar mecanismos de estabilidad de precios que reduzcan el impacto cambiario sobre el agroinsumo para lograr aliviar los efectos de la situación actual sobre la producción agrícola. Artículo 31. Legalización de la propiedad a familias campesinas. El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, brindará las herramientas para la formalización de la propiedad rural por parte de los campesinos más vulnerables. De igual manera, garantizará el título con mayor celeridad a aquellos productores de alimentos. Parágrafo. Todos los campesinos que obtienen la titulación de sus predios
gozarán de la exclusión del impuesto predial por un término de 2 años, que serán contados a partir de la fecha de entrega del título del dominio. Artículo 32. Aprovechamiento de terrenos baldíos para la producción agrícola. Los campesinos pequeños y medianos cultivadores que actúen de buena fe podrán adquirir estos terrenos baldíos por medio de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio durante un periodo de 5 años continuos, siempre y cuando estas zonas sean de uso exclusivo para la producción agrícola. Parágrafo primero. El que se aproveche de terrenos baldíos con un fin diferente al antes mencionados incurrirá en una multa de 120 salarios mínimos laborales vigentes. Parágrafo segundo. Es prohibido a los cultivadores de terrenos baldíos talar en bosques que preserven o defiendan las vertientes hídricas. Artículo 33. Todos aquellos productos que por alguna circunstancia generada por la pandemia no puedan ser vendidos, el Estado los comprará a sus cultivadores para ser donados en bancos de alimentos que a su vez serán repartidos entre las familias pobres y vulnerables de cada región con el fin de erradicar el hambre de estas poblaciones. Capítulo 6. Otras disposiciones. Artículo 34. Se establecerán controles para que los campesinos y personas encargadas de transportar las cosechas hasta los puntos de mercadeo cuenten con tapabocas, guantes y demás implementos de seguridad necesarios para el cumplimiento de su labor de manera segura y preventiva. Artículo 35. En cuanto a la salud rural, se crearán puestos de salud en las zonas rurales. Se mejorarán infraestructuras de los que ya existen y se proveerá personal médico y paramédico que permitan prestar los servicios de atención médica y establecer controles para evitar la propagación del virus del COVID-19. Artículo 36. Dotación de tierras a campesinos. La adquisición de bienes será aplicada y modificada permitiendo dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por las calamidades públicas, naturales sobrevivientes, para los cuales el Estado deberá agilizar los procesos que tienen que ver con el desplazamiento forzado de los campesinos que por razón del conflicto armado tuvieron que renunciar en su momento a sus tierras y por medio de restitución de las mismas aún no le han sido entregadas. Artículo 37. El Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de las TIC, impulsen la exposición de productos en una plataforma virtual que le permitan al productor en estos momentos vender sus productos mediante la misma. Artículo 38. Ordénese a partir de la entrada en vigencia de la presente ley la suspensión en todo el territorio nacional de los operativos de erradicación forzada durante la crisis de la pandemia del COVID-19. Artículo 39. Durante la pandemia se estandarizarán los precios de los productos agrícolas con el fin de evitar la comercialización de los mismos a un precio no justo. Todo aquel que comercialice por un valor menor al precio estandarizado será sancionado. Artículo 40. Vigencias y derogatorias. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de la promulgación y deroga las disposiciones anteriores o contrarias. A continuación, entonces, veremos esbozado todo lo que tiene que ver con la exposición de los motivos que llevaron a la promulgación de la siguiente ley. Empezaremos hablando de los motivos. Todos sabemos que la pandemia del COVID-19 ha generado un sinnúmero de problemáticas que no solo afectan al sector de salud y al ambiental, sino también a sectores como el social, el económico y además el agrícola. Este último se ha visto afectado por cuanto ha disminuido el consumo de ciertos alimentos, por aspectos como el desempleo, el poco flujo de personas en el mercado y la imposibilidad de transportar los productos desde la zona de producción hasta los puntos de venta y puestos comerciales, que ocasionan la disminución o la pérdida total de los ingresos de los campesinos productores y por ende dejándolos sin liquidez para volver a invertir en nuevos cultivos.
Esta situación es de gran preocupación, toda vez que si se prolonga por un lapso de tiempo determinado puede detonarse una escasez de alimentos que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Es por esto que se necesitó esta reforma agraria, para poder realizar una alineación de todos esos intereses políticos y económicos, es decir, crear un pacto agrario, el cual implica la convocatoria del gobierno nacional a todos los estamentos relacionados con el desarrollo rural del país. Dentro de la justificación encontramos que las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación CMA en el año de 1996, estableció que la seguridad alimentaria a nivel del individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico al alimento suficiente, que debe ser seguro y nutritivo, para poder así satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Es por eso, por todas estas razones expuestas, que se ha obtenido de la FAO que se ha iniciado esta reforma agraria en el país, ya que se estima que un 3.5 millones de hectáreas han sido afectadas por la emergencia sanitaria y social detonada por la pandemia del COVID-19. En cuanto a la normatividad que nos sirvió de base para realizar toda esta reforma agraria, tenemos la Constitución Política en los artículos 1, 2, 8, 13, 25, 42, 64, 65, 66 y 150. También encontramos y nos basamos en la Ley 5 de 1992, que trata sobre la presentación de proyectos de ley ante el Senado y la Cámara de la República, al igual que la redacción del mismo proyecto. La Ley 302 de 1996, que trata sobre el Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA. La Ley 160 de 1994, donde se crea un Fondo Nacional Agrario para ser parte integrante de la inversión social que desarrolla el Estado, el cual está conformado por todos los recursos de los presupuestos del aporte de la nación. El decreto 417 del 17 de marzo del 2020, en el cual se declaró al Estado dentro de la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El decreto 569 del 15 de abril del 2020, donde se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. El decreto 486 del 27 de marzo del 2020, por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Por último, encontramos aquí una lista de todos los congresistas que intervinieron en esta reforma agraria. Muchas gracias.